Un saludo para todos estudiantes, profesores y familia que hoy se encuentran en esta posibilidad de tener una interacción con nosotros los teleprofesores. Para mí es un placer tener esta opción de poder intercambiar con ustedes. Y digo intercambiar porque verán que vamos a conversar. Nuestro encuentro de hoy tiene dos momentos muy importantes. Un primer momento que va a estar relacionado con contenidos correspondientes a la última unidad del curso escolar en Química 10º grado. Y un segundo momento donde vamos a orientar la llamada tarea integradora que va a ser vital para el trabajo de ustedes después cuando podamos reincorporarnos al curso escolar. Para el primer momento es importante que yo les deje claro que en la última unidad del curso hay escuelas que quizás ya comenzaron a dar los no metales y también hay estudiantes que quizás ya recibieron los contenidos relacionados con los cálculos de volumen en muestras de sustancia. Pero como hay escuelas que quizás no lo han hecho, nosotros vamos a hacer una recapitulación de lo que puede ser el cálculo de volumen en muestras de sustancia, partiendo de que todos no deben estar igual, y ese sí es un contenido que debe ser evaluado en la tarea integradora. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar recordando, como siempre lo hacemos en nuestras clases, de magnitudes que caracterizan a las sustancias en sí o a muestras de sustancia. Es el caso de la masa de la muestra, del volumen de muestra, de la cantidad de sustancia y del número de partículas. Como ustedes saben, desde 9º grado, el cálculo de la masa molar precisamente se establece a partir de la relación entre la masa de una muestra y su cantidad de sustancia. Y su unidad de esta magnitud es el gramo mol a la -1. Es importante también que todo el mundo esté claro que esta magnitud caracteriza o es inherente para cada sustancia y que la masa molar va a ser igual a la masa de muestra cuando, como lo ven en el cociente, la cantidad de sustancia corresponda al valor de 1 mol. Hasta aquí hemos analizado o recordado cálculos que ya ustedes conocen. Precisamente, nosotros hoy vamos a incorporar para unos estudiantes y para otros recordar una ley que se pone de manifiesto desde el año 1811 por el químico y físico italiano Amedeo Avogadro. Pero este señor, desde 1811, descubrió un importante hallazgo en cuanto al volumen que caracteriza a 1 mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones de temperatura y presión estándar ambiente. Es la llamada ley de Avogadro. Ley que solo pudo hacerse patente 40 años después de su hallazgo. Fíjense qué difícil fue que la comunidad científica de la época pudiera lograr entender que como dice ahí la ley, en volúmenes iguales de gases diferentes, en igualdad de condiciones de presión y temperatura, existe el mismo número de partículas. Recuerden ustedes, ahí se los coloco, que 1 mol corresponde a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Hasta aquí todo perfecto. Ya sabemos que igual existe la masa molar, existe también un volumen molar, es decir, un volumen para 1 mol de sustancia. Tal cual dice en la diapo, a la temperatura de 25 grados Celsius y a la presión de 100 kilopascal, el volumen molar tiene un valor medido y comprobado de 24,8 litros mol a la -1. Fíjense la unidad, litros mol a la -1. ¿Por qué esa es la unidad? Precisamente porque el volumen molar expresa la relación entre el volumen de muestra y la cantidad de sustancia. Asimismo como lo hacía la masa molar. Lo único que en el caso de la masa molar era un valor constante y único inherente a cada sustancia química. En el caso del volumen molar nos estamos refiriendo al volumen que ocupa 1 mol de cualquier sustancia gaseosa, cualquiera que ésta sea, en condiciones de temperatura y presión estándar ambiente. Como ustedes pueden ver, hemos llegado a la conclusión de que existe una masa molar que caracteriza a cada sustancia y un volumen molar que caracteriza a todos y cada uno de las sustancias gaseosas cuando estemos hablando de 1 mol de ellas bajo condiciones de temperatura y presión estándar ambiente. Si me siguen hasta ahí, vamos entonces a continuar con el despeje de esta posibilidad. Si el volumen molar es un valor constante, por supuesto que nosotros nunca vamos a tener que calcular ese volumen molar porque ya sabemos que es un valor constante bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. Sin embargo, sí podemos calcular
o la cantidad de sustancia o el volumen de una muestra de gas diferente al valor de un mol. Y es por eso que ustedes ven ahí las posibilidades de despeje de esta expresión. Quiero traerles a colación entonces, partiendo de que sabemos que el volumen molar es la relación entre el volumen y la cantidad de sustancia, cómo determinar para una ecuación estequiométrica debidamente ajustada el volumen de muestra. Si es el cálculo del volumen, por supuesto, en el despeje, fíjense cómo queda, que la cantidad de sustancia multiplica al volumen molar, porque lo que voy a calcular es el volumen y lo dejo solo. Despejo lo que está dividiendo, multiplicando hacia el otro factor. Aquí tenemos una ecuación que representa la famosísima reacción química de obtención de amoníaco. Y digo famosísima porque el amoníaco es una sustancia muy importante en el proceso industrial químico cubano. Aquí, fíjense cómo la ecuación está ajustada. Se parte de un mol de dinitrógeno más 3 moles de dihidrógeno para obtener 2 moles de amoníaco. Es un sistema homogéneo, todo el mundo está al estado gas y vamos a partir del análisis de que a temperatura y presión estándar ambiente el volumen molar tiene un valor constante. Si analizamos que partimos de un mol de dinitrógeno, de 3 moles de dihidrógeno y de 2 moles de amoníaco, ¿cuáles serán los valores entonces de los volúmenes de muestra partiendo de este análisis hasta aquí, teórico y estequiométrico? Estaríamos hablando de que a un mol de dinitrógeno le corresponde 24,8 litros. Pero si partimos de 3 moles de dihidrógeno en la reacción, entonces ya tenemos el triple del valor del volumen molar, que es el volumen de un mol, 74,4. Y si tenemos 2 moles de amoníaco en la producción, entonces ya estamos hablando del doble, que corresponde a un mol de sustancia, 49,6. Pienso que hasta aquí no tenemos problema, ¿verdad? Vamos entonces a ver otro momento. Vamos ahora, después de este análisis teórico, estequiométrico del volumen molar, vamos a ver qué pasaría en un análisis experimental. No estamos ahora mismo en condiciones de hacer el experimento, pero yo les traigo el resultado de un experimento realizado. Y partimos para ello de la reacción entre el dihidrógeno y el dicloro para producir 2 moles de cloruro de hidrógeno. Ecuación debidamente ajustada y experimentalmente, ¿qué se determinó? Que bajo condiciones de temperatura y presión estándar ambiente, el volumen de hidrógeno o de dihidrógeno es 1,24 litros, que el volumen del cloruro de hidrógeno que se obtuvo fue de 2,48 litros. Y cuando se hace el análisis de la relación entre el volumen de dihidrógeno y el volumen de cloruro de hidrógeno, se obtiene un valor de 0,5 experimentalmente. Y fíjense que digo experimentalmente. ¿Bien? Vamos a ver entonces qué pasa en el caso de que hagamos el análisis teórico. Vamos a partir del volumen de dihidrógeno y la cantidad de sustancia por el volumen molar de él. Y hacemos el cálculo. Bueno, sabemos que el volumen va a ser igual a la cantidad de sustancia por el volumen molar. ¿Qué trae este valor como resultado? Bueno, primero podemos cancelar los moles. Bueno, el resultado fue 24,8. Perfecto. Vamos a ver qué pasa ahora si hacemos el análisis con el volumen de cloruro de hidrógeno. Volvemos, hacemos el cálculo y tenemos que multiplicamos la cantidad de sustancia que hay en la ecuación ajustada, 2 moles por 24,8, y que vamos a obtener 49,6, porque estamos hablando de que se obtienen 2 moles de cloruro de hidrógeno. Fíjense que arriba sí es 24,8 porque es que coincide el volumen de un mol con el volumen de molar. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando establecemos ahora esta relación entre el volumen de hidrógeno y el volumen de cloruro de hidrógeno. Volvemos atrás, bueno, cancelamos los moles como siempre, volvemos atrás y realizamos el cociente. ¿Qué nos va a quedar? Se nos cancelan los litros. Y nos queda también que el valor es 0,5. Vamos entonces a continuar y vamos a tener una relación entre lo que es la relación experimental, y valga la redundancia, y la relación teórica. Y a esta relación precisamente es a la que nosotros, por supuesto, vamos a poder cancelar los volúmenes molares porque tienen el mismo valor. Bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, en este caso las estándar ambiente,
Vamos a establecer un vínculo entre la relación de volumen de dos sustancias que intervengan en una reacción química y las cantidades de sustancias que corresponden a esas dos sustancias que yo estoy analizando en el análisis de la relación de volumen. Fíjense cómo hemos llegado a una expresión, a una segunda expresión importante en la clase. Es decir, hemos visto ahora dos vínculos. Primero, el cálculo de volumen molar para una muestra aislada de sustancia gaseosa, que ya sabemos que el volumen molar corresponde a un mol de sustancia bajo condiciones estándar de presión y temperatura. Y hemos visto también el cálculo entre dos sustancias que sean gaseosas y que yo quiera medir el volumen de una a partir del conocimiento del volumen de otra. Fíjense cómo se establece la relación entre volúmenes con la igualdad a las cantidades de sustancias que le corresponden. Entonces, hemos concluido dos expresiones importantes. Y entonces ahora vamos a orientar la actividad independiente, pero conjuntamente con la actividad independiente, que son todos los ejercicios que ustedes pueden realizar en casa. También les recomiendo que revisen en su libro de química de 10º grado el epígrafe 6.5 desde la página 102 a la 103, porque todo esto que hemos estado conversando está recogido en esa parte del libro. Por supuesto, en la parte relacionada con la última unidad del curso de química de 10º grado. Y la tarea tiene bastantes ejercicios, eso es bueno, para que ustedes puedan ejercitar desde el 6.19 hasta el 6.24 en la página 103. Lo único que les voy a recomendar es que siempre tengan presente que el volumen molar es un valor constante. Para muestras de sustancias siempre vamos a tener que lo que podemos calcular es el volumen de muestra o la cantidad de sustancia, y que para el vínculo entre dos sustancias que intervengan en una reacción química van a tener siempre un volumen de incógnita y un volumen de datos, y que las cantidades de sustancias ustedes saben que pueden extraerlas de la ecuación estequiométrica debidamente ajustada. Bueno, hasta aquí el contenido que corresponde a esta primera parte. Yo no quiero irme al segundo momento del encuentro sin antes recomendarles. Fíjense, ustedes saben que por estos días las redes están calienticas, no solo por el tema del coronavirus, sino también porque muchos padres, muchos estudiantes e incluso maestros están acercándose a Cubeduca, están haciendo preguntas y dudas que les quedan de las clases a través del repasador virtual, aspecto que veo muy positivo porque es una forma de establecer vínculos y de informatizar también la sociedad. Ahí les dejo dos páginas, dos URL en este caso, una relacionada con YouTube que tiene que ver con experimentación de cálculos de volumen, que además de lo que yo les he informado, modestamente, también pueden encontrar ahí otros contenidos relacionados con estos cálculos. Y además en esa segunda URL, que ahí incluso les pongo la presentación que tiene para que ya sea amigable con ustedes, cómo pueden establecer el cálculo de volúmenes de gases y disoluciones en ese OPAL que se encuentra en la plataforma en Cubeduca. Es decir, entran en los contenidos de química de 10º grado y ahí lo van a tener. Bien, vamos entonces al segundo momento del encuentro. Ahora sí es importante que nadie vaya al baño, que nadie vaya a tomar agua, que todo el mundo centradito. Si hay un estudiante que tiene celular, que lo tenga al ladito de él para que pueda tirarle fotos a las diapositivas, por cuanto ahora vamos a orientar la tarea integradora. La tarea integradora va a tener dos momentos. En un primer momento les voy a hablar de qué habilidades ustedes tienen que desarrollar para esa actividad que van a realizar cuando logremos incorporarnos a la escuela. Y un segundo momento donde le vamos a dar, por parte de los metodólogos y de todos los profesores que tienen que ver con todos estos contenidos que se van a orientar para la tarea, un ejercicio integrador donde se va a abarcar todos los contenidos que van a ser evaluados cuando ustedes se puedan reincorporar a la escuela. Por eso es muy importante que tengan en cuenta, tampoco se me desesperen, el que no tenga un celular, el que no tenga conexión, también tiene la posibilidad del libro de texto. Ahí también están desarrolladas todas estas habilidades en esos contenidos. Pero también recuerden, y aquí se los pongo en pantalla, la presentación que tiene la entrada de la plataforma Cubeduca ahora. Ustedes saben que por niveles educativos hay uno que corresponde, en este caso el que está en verde oscuro, es el de preuniversitario, y ahí se están colocando todas estas teleclases para que aquellos estudiantes o familias o docentes incluso que quieran acceder a esta información la puedan descargar a partir de lo que está montado en el portal. Bien, esa es otra variante. O le tiran foto con el celular o sencillamente
traten de copiar las ideas fundamentales, o el domingo, cuando se retransmita preuniversitario, pues entonces tienen la opción también de copiar. Vamos entonces a comenzar. 1, 2 y 3. La primera habilidad, vamos a concentrarnos ahora en las diapositivas. La primera habilidad es clasificar. ¿Qué vamos a clasificar? Bueno, de los contenidos fundamentales que ustedes han estudiado en el curso, vamos a clasificar ¿qué? Sustancias orgánicas e inorgánicas, no solo de acuerdo con su composición, acuérdense que la composición es en simples o compuestas, sino también en el tipo de partículas. Acuérdense que el tipo de partículas se refería a atómicas, moleculares o iónicas. Y también en el caso de las sustancias orgánicas, de acuerdo a las funciones químicas. Ahí tienen alcanos, alquenos, alquinos, que ustedes saben que corresponden a la familia de los hidrocarburos, y tienen también el caso de los alcoholes. Fíjense que no estamos hablando de otras funciones orgánicas que ustedes también estudiaron, como los aldehídos, la acetona, los ácidos orgánicos, esas no. Vamos a centrar la tarea integradora en los hidrocarburos y en los alcoholes monohidroxilados. Bien, también vamos a clasificar metales, no metales, óxidos, cuando digo óxidos en metálicos y no metálicos, hidróxidos, cuando digo hidróxidos, metálicos y no metálicos, y los llamados hidrácidos también. Acuérdense que los hidrácidos es el mismo hidruro volátil disuelto en agua que forma la disolución acuosa, es decir, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico, ¿bien? Y las sales. Cuando hablo de sales, sales binarias o sales ternarias. Reacciones químicas atendiendo a la variación o no del número de oxidación, es decir, se va a clasificar las reacciones en R2 o no R2, de acuerdo a si varían o no los números de oxidación. Y las reacciones químicas atendiendo a la energía que está involucrada en esos procesos, es decir, las reacciones exotérmicas, las reacciones endotérmicas. La otra habilidad que van a tener que desarrollar en esta tarea integradora es la de ejemplificar. Nosotros, los contenidos relacionados con este aspecto, esta habilidad, serían las aplicaciones de los no metales y sus compuestos fundamentales. Fíjense, en el caso de los no metales y sus compuestos fundamentales, quiero recordarles que en el libro, en la última unidad, ustedes van a ver que está el estudio del dicloro, el estudio del nitrógeno, el estudio del octazufre, el estudio del tetrafósforo, y con cada uno de ellos hay sustancias que son fundamentales. Si hablamos de dicloro, no podemos dejar de hablar de ácido clorhídrico, no podemos dejar de hablar de cloruro de sodio, la sal común. Si estamos hablando de, por ejemplo, compuestos del dinitrógeno, pudiéramos estar hablando del ácido nítrico, ¿ya?, que es tan importante en la industria. Si hablamos del octazufre, hay que hablar del ácido sulfúrico. Si estamos hablando del tetrafósforo, el ácido fosfórico. Por tanto, esto es importante que ustedes sean capaces de ejemplificar algunas de las aplicaciones incluso que en la industria pueden tener. El segundo ejemplo es los agentes contaminantes del agua y sus efectos negativos. Como en este aspecto nosotros trabajamos en el curso de química, es decir, el estudio del agua, es importante que veamos el agua también con el tema de los agentes contaminantes y los efectos negativos que esto puede provocar. En estos tiempos que el agua es más vital que nunca, no solo porque es necesaria para la vida, para tomar, para hidratarnos, sino también para lavarnos las manos. Efectos negativos del alcoholismo, recuerden, en el caso cuando estudiaron los alcoholes, por estos días incluso nuestros dirigentes en las mesas redondas nos están llamando a que hagamos tanto hincapié en que no se puede estar tomando bebidas alcohólicas en la calle, que esto no es bueno, pero además cuando uno toma alcohol, los efectos negativos del alcohol pueden provocar muchas cosas. No solamente que las personas no usen el nasobuco, que se relacionen directamente y otras enfermedades que acarrea el efecto del alcohol. Otra habilidad es explicar. En el caso de explicar, vamos a tener en cuenta ahí los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas. Muy importante, la superficie de contacto, la concentración, la temperatura y el uso de catalizadores. Recuerden que la superficie de contacto tenía que ver con el área de las partículas que van a reaccionar. Mientras mayor es el área, mayor es la superficie y mayores son las probabilidades de choques efectivos y de conducción a reacción química. En el caso de la concentración, tener en cuenta que la concentración establece una relación entre el número de partículas o la cantidad de sustancia en un área, en un volumen determinado. Tenemos el caso de la temperatura, que recuerden
que para explicar el factor temperatura hay que tener en cuenta la energía cinética media de las partículas, ¿ya? Cuando aumenta la energía cinética de las partículas, aumentan las probabilidades de choques entre estas y los choques efectivos son mayores. Por tanto, la velocidad de la reacción podrá ser mayor. Y el caso de los catalizadores. En el caso de los catalizadores, recuerden que tenemos en cuenta la energía de activación. La energía de activación disminuye cuando se introduce un catalizador en una reacción. Recuerden que en la mayoría de los casos, por no decir que en todo, el catalizador al final se regenera. Él entra al proceso solamente para disminuir la energía de activación y lograr que un mayor número de partículas alcancen la energía necesaria para que los choques sean efectivos y conduzca a reacción química. Y en el caso de la explicación, también en esta habilidad están las aplicaciones de las sustancias a partir de la relación en sus propiedades y estructuras. Miren, el ejemplo que yo siempre tengo a punta de lápiz, el dinitrógeno. Recuerden que el dinitrógeno es una sustancia simple, diatómica, molecular, pero que ella tiene un triple enlace, es decir, su estructura molecular tiene un triple enlace entre ambos átomos. Esa sustancia, al tener un triple enlace, hace que la molécula sea una molécula muy estable. Y esa estabilidad, que es la propiedad, le da la posibilidad que se pueda utilizar en atmósferas inertes. Por ejemplo, en la inseminación artificial, cuando queremos guardar determinado contenido que no puede tener interacción de masa o de energía quizás con el exterior, bueno, pues sencillamente se guarda en una atmósfera inerte de dinitrógeno y ahí estamos viendo una relación estructura-propiedad-aplicación. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es una forma de explicar un contenido. Y otra explicación que podemos tener en cuenta en los contenidos es la influencia negativa para el medio ambiente de la combustión de los hidrocarburos. Bien, seguimos. La habilidad de interpretar. Bueno, interpretar los diagramas de energía contra avance de reacción. Ustedes saben que en un diagrama de energía hay que saber dónde se ubican las sustancias reaccionantes, dónde se ubican los productos, dónde se ubica el delta H o variación de entalpía y cómo avanza la reacción. Nombrar y formular, bueno, ahí es un contenido vital para nosotros. No metales y sus compuestos fundamentales, compuestos orgánicos, alcanos, alquenos, alquinos y alcoholes, igual que en la primera habilidad. Representar, helo ahí. Ahí tienen que saber representar homólogos, tienen que saber representar algunos isómeros también. Hay que saber representar, además de interpretar los diagramas de energía, hay que saber representarlo. Es decir, que fíjense que son dos habilidades relacionadas. Hay que saber representar ecuaciones químicas, sobre todo de aquellas relaciones genéticas que son sencillas a partir de las propiedades químicas que se han estudiado, como esas que están ahí. Resolver, por último, cálculos basados en la ley de Avogadro, que es lo que vimos en el primer momento del encuentro de hoy. Bien, cálculos basados en la ley de Avogadro. Esa es la última habilidad. Bueno, hasta aquí las habilidades. Ahora, profesores que están en las casas, es importante que ustedes sepan que una vez que ustedes comiencen otra vez o se reinicie el curso escolar, van a tener la posibilidad de ver a través de sus metodólogos, a través de las direcciones provinciales y municipales de educación, las claves para poder hacer esta tarea integradora. Es decir, que existe una clave, o va a existir una clave, que en su momento la recibirán para poder evaluar la tarea integradora. Y entonces acá les vamos a colocar los ejercicios relacionados con esta tarea. Esto es para los estudiantes fundamentalmente, fíjense, papás y mamás y abuelitas y tíos. Miren cómo va a haber actividad para que los muchachos en este tiempo se dediquen a estudiar con esta guía. Esta tarea que le proponemos, fíjense que hay una serie de sustancias representadas por sus fórmulas y van a tener una serie de ejercicios. Seleccionar sustancias simples y a partir de estas y utilizando otras ofrecidas o no aquí, demostrar en varias ecuaciones cómo se puede llegar hasta la obtención de una sal ternaria. Estamos hablando de una relación genética. Bien, un segundo momento para explicar cómo se puede aumentar la velocidad de una reacción en las reacciones representadas. Acuérdense la habilidad de explicar. Escribir el nombre de todas las sustancias que aparecen en las ecuaciones que usted decidió representar. Fíjense que a medida que ustedes se compliquen en los ejemplos que ustedes definan hacer, así será la complicación. Fíjense cuántas preguntas hay. Escribir el nombre y clasificarlas de acuerdo con los criterios estudiados en clase. Tienen también que escoger una de esas ecuaciones
que sea isotérmica, que sea R2 y hacerle toda la explicación del diagrama de energía. Tienen que ejemplificar a partir de una de las sustancias iniciales, una de las aplicaciones, teniendo en cuenta la relación que existe con sus propiedades y estructuras, y citar 3 actividades que se realizan en tu comunidad que puedan contaminar el agua y las consecuencias que tiene para la salud. Nombrar los compuestos orgánicos que están representados, la composición cualitativa, la función química y qué daños pueden ocasionar. Ahí tienen el metano y el alcohol etílico. Representar un homólogo superior de ese alcohol que está ahí, escribir la fórmula semidesarrollada de un isómero del homólogo. Fíjense que es representar y di el tipo de isomería. Y por último, si tenemos esta cantidad de moles de una muestra de sustancia gaseosa de la que ustedes hayan querido seleccionar, de las ahí presentes en la tarea, bueno, pues usted sencillamente encierre con un círculo qué magnitudes de las que están abajo serían las que usted tendría que utilizar para poder calcular, en este caso, el volumen. ¿Bien? Bueno, hasta aquí la tarea integradora. Ahora, no me quiero despedir, ya el tiempo se me está acabando, sin antes recordarles que ustedes pueden acceder al portal Cubeduca, no solo para ver estas teleclases después y descargarlas y verlas más despacio, sino también, acuérdense que el Cubeduca en estos momentos no tiene costo alguno. Bien, muy importante. Y ahí, como ustedes ven, en química 10º grado tienen todos los contenidos curriculares que están enlazados y que tienen interactividades incluso que les va a servir de mucho, además del uso del libro de texto y todo esto que le hemos ido explicando en el encuentro de hoy. Bueno, me voy a despedir, no sin antes recordarles que hay que lavarse las manos constantemente, aunque estemos en casa, porque a veces no nos damos cuenta. Acuérdense que ese virus puede estar días en superficies lisas. Nosotros no sabemos si hemos tenido a veces todas las precauciones cuando llegamos de la calle, que debemos tener un paño húmedo en el piso, mojar los pies, cambiarnos de zapato, quitarnos la ropa enseguida, lavarnos las manos, ¿bien? Y no recibir visitas ni visitar a nadie. Ya tendremos tiempo de abrazar. Los quiero y me despido.